momento de la incomprensión. ¿Sí? Cuando me encuentro que medio trabado con un texto, con una definición o con algo, bueno, paso para atrás. Bueno, a ver, ¿esto por qué lo estábamos leyendo? Porque estábamos viendo, no sé, el modelo de atención tiene el modelo de atención en la materia que tiene sujeto de atención. Bien, modelo de atención, por ejemplo. Entonces, un texto que estamos leyendo en ese ámbito, tengo que tener presente, aun cuando quizá me presente cierta complejidad, vamos a suponer que no termino de entender una idea, bueno, ¿qué estoy leyendo ahí? Bueno, estoy leyendo un texto que está en una materia en la cual me presenta una serie de un recorrido por la historia de la enfermería y los modelos de atención. Entonces, ya ese tipo de cuestiones son esa información de la que yo dispongo en el momento de comprender un texto. Y ahí viene yo hace un ratito les preguntaba por la organización por la fecha de los parciales, ¿no? Y acá sí me detengo con algo que tiene que ver con la comprensión del texto, y en todo caso con lo que es el recorrido, ¿sí?, que ustedes están comenzando como estudiantes de una formación profesional, que es ir desarrollando una cierta habilidad para organizarse en cuanto a los tiempos, ¿sí? Y en este sentido, la posibilidad de determinar un momento para una materia, otro momento para otra, una organización más de temas de carrera, creo que también puede ayudar a evitar esa posible, si existiera, esa posible impulso que muchas veces pasa, una información nueva, un montón de términos nuevos, y aparece esta posible mezcolanza, si se quiere, cuestiones que pueden ayudar, que quizá para algunos resulten algo que ya viene supuesto, que es una obviedad, pero no necesariamente, como hablábamos el otro día con la
día van a trabajar y ya estarán trabajando, y una suerte de actividad consigna para vincular esto que vimos en el encuentro de hoy con ejemplos de textos que están leyendo. Ahí ustedes me dirán, nos ponemos de acuerdo con alguno, y sobre ese yo les propongo hacer este ejercicio de cara a la semana próxima, también para ir avanzando en cuanto al trabajo de lectura y a posibles tipos de consignas a partir de lo que preguntaban hace un ratito los compañeros, que eventualmente pueden hacer parte de un parcial. ¿Sí? Vieron que abajo yo hice una marquita que es una nota al pie, solamente lo menciono. Autor, soy un especialista en lo que es estudio de lenguaje, definió que hay 6 funciones de lenguaje, ¿sí? Quiere decir funciones, la motivación, ¿no? ¿Para qué se usa? Yo puedo decirle a alguien que quiero, ¿sí? Y ahí estoy poniendo el juego de lenguaje en un sentido. Yo puedo decirle a alguien apagar el agua que se está hirviendo. Yo puedo decirle a alguien, eso que está ahí es un piano muy lindo. Yo puedo decirle a alguien, me siento realmente muy emocionado por estar dando esta clase, ¿sí? Ahí puse en juego, ¿sí? Según el enunciado que construyó cada caso, puse en juego lo que se define como las funciones del lenguaje. Hay una de ellas, no es para detenernos a fondo en ello, están mencionadas en el material teórico que yo les compartí, no es para detenerse y no va a ser objeto de estudio ni de pregunta del parcial las funciones del lenguaje, pero sí las menciono porque una de ellas, la función referencial, es característica y central en el tipo de, como marca, podemos decirlo así, vamos a anotar por acá otra llamadita. Como marca discursiva, es decir, como característica general, como rasgo, como cualidad de los textos que ustedes van a leer habitualmente, que ya están leyendo y que van a producir, lo que habitualmente con lo que se vincula, se relaciona habitualmente, si pensamos en esta idea de las funciones del lenguaje con la función referencial. ¿Qué es la función referencial? Aquel uso del lenguaje en el cual lo más importante tiene que ver con aquello de lo que se está hablando. ¿Sí? Vuelvo a decir, la función referencial, que es el uso del lenguaje cuando lo más importante es aquello de lo que se está hablando, lo que se nombra en términos de su referente. Es decir, yo desarrollo una explicación sobre ponemos ese ejemplo, ¿no? ¿Qué era el ejemplo igual? Bien. ¿Qué? Bien, las interpretaciones del cuadro. Digo, yo podría pensar en enunciados posibles a partir de ese cuadro, y si yo les propusiera construir uno donde describieran lo que observan ahí, investigaran quién fue su autor y enmarcaran ese cuadro en la obra de su autor, ustedes trajeron un informe sobre eso. Lo más importante de ese informe, ¿qué sería? Lo que ustedes pudieron determinar de ese cuadro, de su autor, de esa relación. Es decir, aquello de lo que ese texto habla, su referente. Por eso es la función referencial. Lo más importante es aquello de lo que el texto habla. Sería distinto si yo le dijera, traigan un texto en el que ustedes vengan un día, mírenlo y cuenten qué les pasa al verlo. Cuáles son sus sensaciones, sus emociones, a qué les hace acordar. Ahí ya no sería tan importante, o no sería centralmente el cuadro, sino lo que me pasa a mí con ese cuadro. ¿Se entiende? Es decir, pongo ejemplos de cómo aparecen estas diferentes funciones del lenguaje. ¿Sí? Si yo les propusiera que miraran ese cuadro y pensaran consignas para que alguien las resuelva, ahí estaríamos poniendo en juego otra disposición del lenguaje. Entonces, en los textos expositivos, que es lo que habitualmente ustedes leen, ¿sí? En las diferentes materias, lo que aparece en primer término es la función referencial. Es decir, lo más importante ahí, casi lo único, es aquello de lo que habla. Por ejemplo, la composición, creo que ustedes, si mal recuerdo, también algo así como la composición química de los órganos, ¿puede ser? Los niveles estructurales del cuerpo humano. ¿Los? Niveles estructurales del cuerpo
así niveles estructurales, ¿qué serían? Nivel químico. Bueno, ahí va. Eso. Cuando ustedes se encuentran con un texto que habla de eso, ustedes van a ver que simplemente se habla de ese tema. Toda referencia que no tenga que ver con eso, por ejemplo, cómo se sentía el autor ese día que lo estaba escribiendo, no aparece, está borrado. Si es una marca, una característica propia del texto expositivo, que a su vez es el tipo de texto más habitual en un contexto como este, vuelvo a la pizarra anterior, vuelvo a lo que veíamos antes, en un contexto de producción del conocimiento, de aprendizaje, este tipo de texto y esta función son las principales. Entonces, completo la idea, ¿sí? Es un texto cuya principal función, y acá viene esta idea de lo referencial, está destinada a presentar un tema, explicarlo, ejemplificarlo, ¿sí? Construir un texto en el cual su motivación principal sea que quien lo lea comprenda del mejor modo posible ese tema del que está hablando. Y ahí, al momento de construir ese texto, se van a poner en juego recursos, ¿sí? Algunos de los cuales ya mencionamos, esto que iremos viendo, para que esa construcción sea lo más clara posible. La idea es cuando alguien tiene un texto para explicarnos los elementos estructurales,